Hola, buenas noches. Perdonen el retraso, tuvimos varios problemas técnicos, pero ya estamos aquí. Bienvenidos a un nuevo episodio de Café de Ficción, un podcast, programa por streaming, para tomarse un momento, disfrutar de un cafecito o una bebida y platicar sobre literatura, cine y otras obras de ficción, de arte. Yo soy Glingwen, estoy tomándome un chocolatito caliente y me acompañan Laura y Ginny. Chicas, ¿quieren saludar, presentarse? Vale. Hola Ginny, aquí de este lado. Pues nada, hoy no me preparé nada porque ya comí muy tarde y acabo de tomarme un buen vaso de agua, pero los acompaño en espíritu. Hola, ¿qué onda? Mi nombre es Laura Itzel, y bueno, el día de hoy los acompaño con un café. Qué rico. Y bueno, Ginny quería comenzar hablando de una obra que creo que todos conocemos, aunque a lo mejor no todos hemos leído completamente. Bueno, yo, es mi caso, creo que no lo he leído completo, pero es una obra que conozco. Adelante, Ginny. Bueno, ay, los perdí un poquito, perdón. Te No congelaste sé un si Lau momento, o pero Glingwen esté hablando. Ya. te congelaste un momento, pero ya te escucho. Adelante. Ok. Bueno, pues el día de hoy, como nos toca hablar de animales en la literatura, me gustaría tocar y hablarles un poco de uno de los libros que es de los libros más importantes en los que un animal es el protagonista. A lo mejor, como dice Katy, ya todo el mundo lo hemos escuchado, lo hemos leído o por lo menos sabemos de su existencia. Y es uno de los libros de literatura española más importantes de la mitad del 19 para acá. Hablo de Platero y yo. Eh, Todos sabemos que su autor eh, ganó un premio Nobel aunque el premio Nobel no se entrega estrictamente por una obra en concreto, sí podemos decir que Platero, que es un burro, para quienes no conocían o no conocen la obra, Platero es un burro, que es el nombre Platero viene del color que Platero tenía, que es un color grisáceo. Y dentro de todos los premios Nobel de la literatura que se han entregado a lo largo de la historia, eh, esta es la única obra que tiene como protagonista a un animal. Y lo curioso y el por qué quería tocar el tema de Platero en este programa de animales es porque siempre pensamos en animales como animales de compañía cuando hablamos de animales dentro de la literatura. Siempre pensamos como en los típicos, en un perro, en un gato. Con la llegada de Harry Potter pensamos en búhos, cuando el boom del Señor de los Anillos, pues pensábamos en las águilas, ¿no? En por qué no había con las águilas ciertas cosas para apoyar a Frodo. Sin embargo, creo que nos olvidamos un poco de Platero, quien es el verdadero protagonista de un libro. Y todo gira en torno a la vivencia de Platero junto con su dueño. Tiene pasajes muy pues al final del día no puedo decir que son costumbristas, porque no podríamos hablar de literatura costumbrista en Platero, pero sí son situaciones que nos plantea que son muy, mm, perdón, sí son fácilmente identificables para quienes hemos tenido una mascota. Entre las muchos pasajes que tiene el libro, entre mis favoritos está cuando Platero acompaña a su dueño a recoger frutos. En este momento no me acuerdo puntualmente cuál, pero van a recoger frutos cuando Platero tiene una garrapata y como su dueño se preocupa demasiado por él, por estar acompañándole y dándole esta, valga la redundancia, compañía y seguridad que Platero necesita, porque
Podríamos equipararlo con un poco con nuestras mascotas, ya sea que tengamos un gato, un hámster, un erizo, un hurón, lo que sea, pues nos preocupamos mucho por este bienestar de nuestro mascota, que es un poco lo que pasa con Platero. Eh, la preocupación de su dueño porque él esté bien se ve reflejada en cada momento, en cómo Platero le acompaña también en los momentos importantes para él. Debo reconocerlo, es una novela un poco difícil porque no todos lo hemos terminado de leer, porque no sé, he escuchado comentarios de que son aburrida o de que avanza muy lento, y sí hay momentos en los que se torna lento, sobre todo porque precisamente quien es el real protagonista es el burro, pero nunca sabemos qué piensa el burro porque todo nos lo está narrando su dueño. Entonces, sí se torna un poco complicada de leer porque ¿quién es el protagonista? Pues nunca hace nada y todo lo que sabemos lo sabemos por los ojos de una tercera persona, en este caso de su dueño, y no podríamos decir que el dueño es un narrador omnisciente porque no está presente en todo el tiempo, solo está contándonos lo que pasa junto con Platero. Y yo les recomiendo ampliamente porque sale del canon de lo que pensamos respecto a los animales. Más que de lo que pensamos sobre los animales, de lo que tenemos como prototipo de animal de compañía. Por lo que les comento que estamos acostumbrados a cierto tipo de animales y no sé, a menos de que mis compañeras me digan lo contrario, creo que cuando planteamos el tema del animal, no pensamos en un burro como protagonista, sino precisamente en un perro o en un hámster. Pensamos en gatos, a esos les vamos a dar programa especial porque son los reyes del internet, pero nuestro prototipo de animal no fue en el primer momento Platero y seguramente tampoco lo fue, por ejemplo, el burro de Sancho, cuyo nombre en este momento no me acuerdo, que también es no protagonista, pero sí tiene sí a tener un peso importante dentro del Quijote para Sancho. Y bueno, le cedo el micrófono a Glingwen, porque creo que ya hablé demasiado de Platero. Justo yo, pues decía que es mi caso, que Platero y yo es una obra que nunca he leído completa, o tal vez sí, pero sin darme cuenta, porque es una obra que encontramos mucho en los libros de texto, ya sea los libros gratuitos o los que compramos, pero siempre hay fragmentos de esa obra, igual que con el Quijote, creo que son obras que terminamos leyendo así a cachos en desorden y sin entender muy claramente como de qué va o qué está pasando. Igual también el Principito pasa, ¿no? Pero sí tienes razón que el burro, el asno, no es un animal como que pensemos mucho al hablar de animales, al hablar de animales que acompañan al humano. No es propiamente un animal de compañía como lo son los perros y los gatos, y en literatura o en otras obras pues es difícil de encontrar. Aunque yo pienso, por ejemplo, en el burro en la Biblia, que lleva a Jesús en su entrada triunfal a Jerusalén antes del momento de la traición y de la crucifixión, ¿no? Y también es un animal que suele aparecer, aunque no se le mencione como tal en el nacimiento de Cristo, pero lo ponemos en las figuritas del nacimiento o cuando hay películas, sobre todo para niños, con la temática del nacimiento de Cristo y de la Navidad. Hay incluso películas protagonizadas por el burrito, ¿no? En el que iban María embarazada y lo llevaba José y que vio el momento del nacimiento y todo esto. Entonces, el burro no es muy común, pero creo que por lo menos en esta parte, ya no tanto de ficción, sino de teología, tomaría como un papel un poquito más importante. Pero sí, sin duda, otros animales son más comunes de encontrar. Y bueno, en este programa, en este episodio, pues vamos a hablar como de varios animales. Los perros creo que son uno de los más comunes, pero está muy bien que le hayas dado
su espacio que se merece Platero en este momento. Voy a leer un par de saludos de Mike Tesla. Saludos, amiguita Areli y compañía. Y de Rulfino, saludos, chicas. Hoy no podré acompañarles todo el rato, pero les mando buen rollo. Gracias, Rulfino. Y no te preocupes que quedará grabado. Y pues disculpen que en esta ocasión empezamos tarde, pero bueno, nos seguiremos un poquito más tarde para compensar. No sé, Lau, si tú quieres comentar algo o pasar a un siguiente animal. No, en realidad yo quisiera hablar sobre 3 aspectos de cómo yo percibo los animales en la literatura. El primero es cómo se ha tratado a los animales alrededor de la historia de la literatura. Y, por ejemplo, en las primeras grandes obras, como pues la mitología griega, allí había presencia de animales. Cierto que es de animales fantásticos, pero digamos, había una gran presencia de los animales, y no solo en la literatura griega, sino también en los mitos fundacionales de otro tipo de sociedades. Digamos, por ejemplo, en México, la serpiente emplumada con los aztecas o los mayas, Cuculcán. O sea, la serpiente de los animales siempre como explicación de nuestra existencia. Así lo veo yo, de alguna manera. Ese es un aspecto que me gustaría retratar y que va a ir como evolucionando a lo largo de la historia. Después pasaremos a los bestiarios en la etapa medieval, que es como una especie de género, en donde pues básicamente eran una especie de compilado de que te explicaban toda la fauna existente, o sea, qué era un elefante o bien qué era un minotauro. O sea, la fauna existente, tanto digamos real como fantástica. Y de allí vamos avanzando en los bestiarios medievales. Básicamente era como una explicación sobre lo que era, ¿no? O sea, como tal, una descripción de los animales. Pero vamos avanzando ya hasta el siglo XX, por ejemplo, ya hay nuevos experimentos de bestiarios, y yo creo que uno de los más emblemáticos es el de Juan José Arreola, que allí hace su libro de bestiario, un compilado de animales. Y es una suerte de, pues, ya no solo trasciende lo descriptivo, creo yo. Ya no es tanto describir como tal qué es o qué no es, sino le empieza a atribuir aspectos humanos a los animales, al hipopótamo, a los topos, como, sí, digamos, da una descripción de los animales, pero también con características humanas, y eso creo que lo hace interesante, porque al igual que en el principio de la historia, como hablaba de la mitología griega, de la presencia de los animales en los mitos, es como una explicación de nuestra propia existencia, de nuestra propia condición humana, o por lo menos yo así lo percibo. Y de allí, pues creo que pasamos como a los animales en la literatura percibidos desde una relación con los animales, como es el caso de Platero y yo, y tantos ejemplos, ¿no? De escritores que hablan sobre la relación que entablan con sus mascotas o con los animales. Y el último, quisiera yo abordar la presencia de los animales en la literatura desde un punto simbólico, y allí hay como una especie de... Allí también hay muchísimos ejemplos, como las mariposas amarillas en 100 años de soledad, las hormigas, y bueno, igual podemos seguir hablando de esos aspectos, pero no sé si ustedes tienen algo que decir en ese sentido. Pues yo recordé, ahorita que mencionabas los bestiarios, justamente que muchos animales fantásticos se fueron creando por las descripciones de animales reales en la Edad Media, de viajeros, ¿no? Entonces alguien trataba de explicar cómo era el rinoceronte, y pues la gente de cada quien se imaginaba un animal diferente, ¿no? Y entonces se cree que, por ejemplo, de ahí viene la figura del unicornio o de otros animales
fantásticos. Y también me estaba acordando de estos libros, me encantan, no sé cómo se llamen, pero que son de animales, pero divididos en 3 partes, uno de cabeza, uno de cuerpo y otro como de la colita. Eh, y está el animal completo, el rinoceronte, el elefante, el hipopótamo, pero tú puedes mover solo una parte y crear combinaciones, crear quimeras y animales fantásticos. Me estaba acordando de eso. Y Ginny quería comentar algo. Sí, quería comentarles que y Laura tiene razón en cuanto a que hay muchos animales que son parte importante de una obra, como bien mencionó las mariposas en Cien años de soledad. Sin embargo, es importante que, bueno, me gustaría recalcar que la mayoría de los protagonistas animales que conocemos son animales de compañía. Lo primero que me viene a la cabeza son las 2 tiras cómicas más famosas de animales, que son Gaturro, no, perdón, Garfield y Snoopy, que son, a final del día, son un perro y un gato. Y son protagonistas de sus propias historietas y son animales de compañía. Lo interesante con Platero es que a Platero lo vemos más como, bueno, no a Platero en sí, sino al género, a la especie a la que pertenece Platero, que es un asno. No lo encontramos bonito, no lo encontramos como un animal de compañía, lo vemos como un animal al servicio de las personas. Y lo que es maravilloso, al menos a mis ojos, Platero y yo, es precisamente esta visión de cómo es que un asno puede ser igual de amigo que puede ser un perro o puede ser un gato. Entonces, sí estoy de acuerdo con Lau de que existen muchísimos animales que forman parte importante dentro de la historia que te estás leyendo. Sin embargo, los protagonistas siempre se van a ceñir a animales de compañía. Difícilmente vamos a ver un rinoceronte, por ejemplo, siendo un protagonista de una novela. No digo que no haya, porque claro que estamos en las muchas literaturas que hay en todo el mundo. A lo mejor a alguien en Sudáfrica se le ocurrió decir que quería que su rinoceronte blanco fuera el protagonista, ¿no? Incluso, justo hablando ahora, me viene a la cabeza Rey León y León Blanco, en el que dicen que Disney se plagió para hacer el Rey León. Y ciertamente no son animales prototípicos, ¿no? No son animales, o sea, el león no te causa una ternura como sí te la causa Garfield. Pero también tenemos, y, o sea, voy pensando sobre la marcha, pienso en otra película de Disney que tiene sus protagonistas animales, que es Zootopia, y el protagonista, bueno, la protagonista es una liebre con la que simpatizas mucho por la forma, ¿no? Porque lo ves familiar, la ves cercana a ti y es como eso, siento que los animales protagonistas tienden o a crear un lazo contigo porque tienes una gota como ese, o a ser animales con los que puedes hacer match por cómo se ven caricaturizados, perdón, pero no pensamos en específico, y lo voy a decir no de manera despectiva, sino no pensamos en bestias de carga. Es difícil ver a un burro, a una mula sobre todo, o a un caballo siendo protagonistas, no parte importante de una historia, sino ser protagonistas, que es por eso mi defensa hacia Platero, pues, porque es, no es una parte importante de la novela, es el protagonista de la novela, y es muy difícil que nos encontremos con otro protagonista como él. Ahorita que mencionabas del caballo, sí puedo pensar un poco más bueno, libros no me vienen a la mente, pero sí películas como Spirit, como Secretariat, o en la que el protagonista es un humano, pero el caballo es como el deuteragonista o una parte importante. Pero otros animales sí, pues es más complicado o hay animales que no son domésticos, sí,
Miren, Omar Ulises justamente nos menciona Spirit, que ahí sí es una película completamente protagonizada por el caballo y por los demás caballos, ¿no? Eh, y otros animales que no son domésticos los solemos encontrar, no sé, pienso en la figura de la serpiente, del león, pero por como lo que simbolizan. En el caso del Rey León, pues como el nombre dice, pensamos en el león como el rey de la selva, aunque sea de la sabana, ¿no? Pero como una figura de autoridad, como que simboliza eso. Lo mismo pasa en Narnia con Aslan, el león, ¿no? Y viene también en la Biblia el león de Judá, ¿no? La serpiente como asociada en el otro lado hacia Satanás o hacia algo maligno, eh, en partes, en historias más europeas, y como comentaba Laura, pues en Mesoamérica la serpiente más bien era una figura de los dioses o una señal, como pues la fundación de Tenochtitlán con la serpiente y el águila, ¿no? Pero sí es complicado como encontrar algunos otros animales que no sean tan comunes. Estoy pensando a lo mejor, por ejemplo, Bambi, que pues es por un venadito, pero no puedo pensar como en otro venado que tenga un papel tan importante en otra obra como lo es en Bambi. Creo que sí, los perros, bueno, los gatos es otro asunto, por eso ellos tendrán su propio programa, pero a lo mejor los perros son como más fáciles de encontrar, justamente por ser tan cercanos al ser humano. Y le cedo la palabra a Lau, porque ahora ella no ha hablado. Abre tu micrófono, Lau. Lo siento. Bueno, más allá de hablar efectivamente creo que hay animales protagonistas sí, que tienen protagonismo dentro de la literatura, mucho más que otros. Obviamente los gatos son, creo, los reyes del protagonismo en todo. Sin embargo, yo lo que quería como abordar era cómo las distintas formas en las que vamos percibiendo a los animales. Por ejemplo, mencionaba el bestiario de Juan José Arriola, y él habla de animales que no son comunes ver dentro de la literatura. Sin embargo, creo que en este aspecto que mencionas del asno, sería interesante incluso abordarlo desde la forma en la que él lo aborda los distintos animales, que es diciendo, como les comentaba, atribuyéndoles características humanas, explicándolos desde nuestra condición, pero es muy interesante porque esa explicación, digamos, está cargada de juicios, pero es interesante la forma en la que puedes describir desde esta parte a los animales. Y realmente no son relatos, creo que es como un conjunto de textos que son prosa poética, en este caso, y son descriptivos. No sé si más adelante podamos leer uno. Y bueno, por otra parte, pues efectivamente es una cuestión de... Hay protagonismo de animales en la literatura. Y en este sentido quería hablar, por ejemplo, por lo menos a mí, de personajes que se me han hecho bastante bonitos, de alguna manera. Son, por ejemplo, el perro de una novela que se llama Tumbuktu, de Paul Auster. El perro se vuelve el gran amigo del protagonista y en realidad se vuelve el protagonista. De hecho, al final, bueno, no les voy a contar qué pasa al final, pero el perro tiene conciencia de todo lo que le está pasando a su compañero de vida. Y, y es muy interesante ver cómo se hace esta relación y cómo el perro es pues bastante inteligente. Claro que no es nuevo porque lo podemos ver, ese tipo de personaje del perro lo podemos ver en muchos, no solo en novelas, sino películas, y etcétera, un montón de cosas. Pero es esa relación. No sé, algo más que ustedes quieran decir. Pues creo que podríamos empezar a hablar de los perros, que
no al nivel de los gatos, porque ya dijimos, los gatos son los reyes del internet, de la poesía, de muchas obras artísticas, pero los perros, como ya mencionó Arely, como que tienen un papel más encima que otros animales, como que les damos más importancia, sin llegar al nivel de los gatos, pero creo que podríamos ya empezar a comentar obras literarias y de películas y demás sobre los perros. Y casi siempre el perro pues está asociado a la lealtad. No sé si conozcan alguna obra en la que no, el perro no esté representando eso. La verdad creo que a mí solo se me viene a la mente Cuyo, tal vez, de Stephen King. Pero en general el perro pues es un compañero, ¿no? Y o es el compañero del protagonista o es el protagonista y vemos el mundo como lo percibe el perro. No sé si Arely quieres comentar algún ejemplo, pero pues ya me están viniendo a la mente muchas historias sobre perros. Ah, abriste y cerraste tu micro. Ay, ya. Sí, le dije 2 veces. Bueno, sí, precisamente es que creo que la batalla por los reyes del Internet, bueno, más que por la batalla de los reyes del Internet, por los reyes de la literatura, se la pelean mucho los perros y los gatos, pero creo que viene más por la cuestión de la que hemos ahondado ya en repetidas momentos a lo largo del programa, porque son animales que son parte de la compañía del humano. Y es muy raro cuando no es que entiendas imposible o que no me la crea, ¿no? Pero sí, cuando alguien me dice que tiene un hurón en lugar de un perro, pues sí me parece como raro, ¿no? O sea, porque la mascota que tenemos como prototipo, al menos en Occidente, es o un perro o un gato, o sea, si acaso un hámster, ¿no? Y curiosamente, justo con lo que comentabas de que es difícil ver un caballo siendo protagonista. Sí, está Spirit, pero como bien decías, no hay otro personaje con el peso de Spirit que pudiera como decir los caballos tienen otro protagonismo. Hay muchas películas sobre carreras de caballos en el que te venden que el caballo es protagonista, pero siempre es como el pretexto para que el protagonista termine siendo otra persona. Bueno, más bien no otra persona, sino una persona. Eh, Salvo por ciertas películas animadas, eh, no hay mucho en el que los animales sean tal protagonista. Pienso en este libro, no, en la historia de Hachito, por ejemplo. ¿Sí es Hachito, Hachiko? Bueno, este perro fiel que terminó esperando a su amo durante mucho tiempo. Al final del Hachiko. día, pues sí, Hachiko, gracias, Hachiko sí tiene un peso muy importante dentro de la película, pero vale la pena preguntarnos hasta qué punto Hachiko es realmente el protagonista de la película. O sea, hasta qué punto realmente todo gira en torno a él. Porque sí, la historia es muy ruda, la historia es muy cruel, la historia es muy triste, pero creo que usan al perro más como pretexto para venderte la historia, más que como venderte la propia historia del perro. Lo mismo me pasa con Marley y yo, en el que al final del día lo que importa es que se está separando y me sucede ahora que di por el perro con una canción de sí que se llama justamente Con quién se queda el perro. Me pasa lo mismo porque el protagonista no es el perro, el protagonista es la pareja que se está separando y el perro es un pretexto. Y eso es lo que me llama mucho la atención porque a diferencia de los gatos, que sí tienen una saga que se llama Los gatos samurai, creo que se llama, donde todo gira en torno a los gatos. Eh, Me parece que los perros no tienen algo tan así, porque incluso Snoopy, no, la tira cómica no gira en torno exclusivamente de Snoopy, sino de Charlie Brown, y hay momentos en los que Snoopy tiene protagonismo, pero no es como Garfield, que todo lo que vemos pasa alrededor de él. Incluso si vemos los programas de televisión de ambos personajes, vemos que mucho de lo que pasa dentro de un capítulo de Snoopy o de Garfield gira en Snoopy.
pues sí hay momentos que Snoopy tiene como su protagonismo y todo, pero regularmente todo es lo que pasa con Charlie y sus amigos. Y con Garfield no, Garfield es como más lo que le pasa a él y como que te cuentan de pasada algo que le pasó o a Odie o a su dueño, ¿no? Y vemos al punto original. Los gatos siguen siendo los reyes del internet y de la literatura y todo, pero justamente es por esto, porque son como el prototipo de compañía que esperamos los humanos. Porque claro, no digo que no, porque hay gente que tiene serpientes como mascotas, pero no es lo que uno espera. Y entonces, si no es normal, si no es común, no se va a vender de esa manera. Incluso ahora que estoy pensando en serpientes, pienso en cómo la serpiente de el libro de la selva no es amiga, de hecho es como enemiga del protagonista y compañeros, porque es como a lo que estamos acostumbrados, como lo que proyectamos y lo que nos han vendido sobre el animal. Nos venden que los gatos y los perros son los chidos con los humanos, pero las serpientes no, los leones tampoco, y es lo que hemos proyectado, que justamente es lo que decía Lau, que humanizamos a los animales, a lo mejor no en el 100% de su ser, pero sí les humanizamos y sí les damos características que nosotros mismos como seres humanos les hemos dado nada más por darles, no porque sean así. Ahora que mencionabas a Chico, justamente nos escribía Omar Ulises Ruiz, que está basada en una historia real, y sí, Hachiko fue un perro real, y la primera adaptación que se hace de su historia es una película japonesa, Hachiko Monogatari, en la que después está basada la película norteamericana. Se me acaba de ir el nombre, ¿cómo se llama la película? El remake. Eh, pero sí, como mencionas, sobre todo el perro suele ser, aunque el perro sea el protagonista, suele tratar sobre su relación con el humano. Y como decía Laura, los tratamos en la literatura como simbolismos. Como no podemos conocer la mente de los animales y como tú decías, los antropomorfizamos, los humanizamos, los animales se vuelven como una forma de reflexionar sobre nosotros. Y bueno, yo sostengo que en la literatura todas las historias y en la narrativa, todas las historias tratan sobre el ser humano, aunque estén protagonizadas por extraterrestres, dinosaurios, animales, seres mitológicos, tratan sobre el ser humano. Pero con los perros como que nos da la oportunidad de que el perro reflexione sobre nosotros. Y el perro es siempre visto como este ser de lealtad, completamente fiel al humano. Y estoy pensando en dos obras. Una es Perdido, de Hilda Pereira, española, y es una novela que a mí me encantó de niña, después lo conseguí para leerlo ya de adulta, pero lo adoraba de niña. Es un perrito que justamente se pierde y es toda la travesía que el perro va a hacer para volver a su casa. Y todo el tiempo lo seguimos a él y todas sus aventuras y los diferentes dueños que va teniendo, pero al final lo que resalta es la fidelidad del perro que a pesar de que conoce a otros humanos, él solo piensa en su humano, que es un niño. Y hace todo un viaje y vive muchas aventuras y peligros para volver con su persona, con su humano. Y estaba recordando a Terry Pratchett, que bueno, pues es un autor en su saga de Mundo Disco, en el que siempre busca darle la vuelta a muchas cosas y ser muy crítico. Y tiene un personaje que es Gaspode, que es un perrito que adquiere por estar en contacto con la magia la posibilidad de hablar. Y es un perrito que no tiene dueño, es callejero, no quiere tener dueño y se vuelve muy crítico y muy cínico del ser humano. Y hay un momento, es en Imágenes en Acción, en esa novela, en la que está hablando con un mago que justamente está como referenciando a Hachiko, de que los perros se quedan, buscan a su humano que han perdido, o de un caso de un perro que se quedó en la tumba de su humano que falleció y se quedó ahí llorando hasta morir de hambre, ¿no? Y Gaspode dice, pues sí, yo también moriría si me atraparan la cola con
la placa de la tumba, ¿no? Y entonces Gaspode de algún modo critica o se ríe de que nosotros vemos, como humanos, nosotros le damos esa cualidad de lealtad al perro, pero no sabemos si realmente el perro la tiene. Yo que convivo mucho con perros, la verdad es que puedes comprarla dándole croquetas, atención, y la verdad es que si el perro pasa con otra familia y esa familia le quiere y lo atiende, se va a olvidar de su humano anterior. Entonces somos nosotros los humanos quienes le damos esa cualidad para contar cierto tipo de historias. Y creo que, por ejemplo, podríamos hablar, no hemos hablado de las fábulas, pero es una forma en la que justamente reflexionamos sobre la humanidad a través de los animales. Y le cedo la palabra a Lau, pero ahorita antes quiero leer comentarios que ya se juntaron. Mike Tesla dice que la película Océano de Fuego, Hidalgo el caballo es el protagonista. Yo no la ubico, esta película. A ver si alguien la conoce. De Hachiko, que está basada en una historia real. Omar Ulises también dice, el simbolismo bíblico de la serpiente siempre es la villana. Sí, lo comentaba al principio que la serpiente, pues al estar asociada con Satanás, con lo maligno, en historias, al menos las que vienen como de Europa o de Oriente Medio, quizá, no sé la verdad cómo se vea a la serpiente en Asia, pero como ya comentó Lau, en Mesoamérica, pues es más una figura de deidad. Y Omar Ulises, siempre contigo. Ah, ese es el remake de Hachiko. No es cierto, es siempre a tu lado, creo. Es como se llamó la versión americana. Silvia Lozada, felicidades a las tres señoritas. Qué interesante tema, lo están abordando súper. Muchas gracias. Y ahora sí, les cedo la palabra a Lau, y bueno, no sé si Jim también quiere comentar algo. Bueno, justamente lo que tú decías me gustó mucho porque es como lo cual desde el principio intentaba explicar, que es el hecho de que los animales son una forma de explicarnos a nosotros. Y así va evolucionando, creo, la presencia de los animales a lo largo de la historia. En un principio, pues eran estas figuras mitológicas presentes en la literatura como en los bestiarios. También el atribuirle superpoderes a animales fantásticos ya también dice mucho de cómo nosotros nos estamos explicando al mundo y de lo que le queremos otorgar a los animales que propiamente no lo tienen en su condición animal. Sin embargo, nosotros queremos atribuirles esos aspectos. Por ejemplo, justamente hoy leía de un libro que se llama Sapiens, de Yuval Harari, y entonces él decía que el principal aspecto que diferencia al ser humano de los animales es el lenguaje, ¿no? Y por ejemplo, nosotros, dice, a un ser humano lo puedes convencer de que te dé su plátano y tú se lo vas a regresar, lo puedes convencer, pero a un chimpancé no lo puedes convencer, entonces él nunca te va a dar su plátano. Es como parte de su condición animal. Sin embargo, nosotros les empezamos a atribuir toda una serie de aspectos en los cuales creemos que va a actuar de una forma similar a nosotros. Y bueno, yo sí conozco, más bien creo que sí hay obras donde los protagonistas son los animales. Por ejemplo, no me acuerdo realmente, pero era una película donde eran puros perritos y se comunicaban incluso como, o sea, era como una ciudad así moderna y se comunicaban con micrófonos y todo el rollo, pero no me acuerdo eso. No me acuerdo la verdad cómo se llama esa película. Y Isla de Perros, de Wes Anderson, también es toda una película protagonizada por puros perros. Y por ejemplo, La Rebelión en la Granja también es una obra protagonizada por animales. Sin embargo, siempre van a ser utilizados para explicar nuestra condición de humanos. Y eso es lo interesante. Y bueno, yo no estoy en desacuerdo con eso porque básicamente es de qué vamos a escribir los humanos, sino de lo que conocemos. Es parte, o sea, la literatura es parte
explicar nuestra propia condición y vamos a usar todos los recursos. De hecho, hay un poema que se llama El burro de Bolaño, pero fuera de eso hay un ejercicio poético. Creo que en la poesía sí han sido abordados más los animales. Hay un ejercicio poético que consiste en tú ponerte poner la voz poética, digamos, desde un objeto u animal u otra persona. Y es un ejercicio muy, muy interesante porque justamente cómo te pondrías tú si en la voz de una hormiga, por ejemplo, ¿no? Es muy interesante pues tratar de ponerse en ese lugar de los animales. Y bueno, no sé, tú qué quieras decir, Ginny. Pues me gustaría comentar que justo ahora estoy como recordando lo que Lau ha dicho a lo largo del programa. Ciertamente todas las protagonistas o no de películas, libros, series, cómics, lo que sea, de manifestación artística, llamémosle, todos los animales sí realmente se encuentran em, cargados con la humanización. No porque los veamos con cuerpos humanos y lo veamos como justo con cuerpos humanoides, no, más bien sino por la carga emocional que se les ha dado. Eh, Estoy, justo mientras escuchaba a Lau hablar, pensaba un poco en Pokémon, que incluso no todos los Pokémon están basados en animales, pero muchos de ellos lo están. Y ciertamente les confieren esta sentimentalidad, por alguna manera, humana. Pikachu, pienso en Pikachu porque es la mascota de Pokémon, que por cierto hoy es el Pokémon Day. Feliz día a todos. Em, Pienso en Pikachu y cómo el lazo que tienen Pikachu y Ash es un lazo muy humano. Es un lazo que hacen dos personas cuando son amigas. Evidentemente Pikachu ni siquiera es una persona, es un Pokémon y si acaso podemos decir que es una rata, que bueno, o sea, está basado en una rata, ¿no? Y tiene sentimientos muy humanos, ¿no? Recuerdo mucho esta escena de Mew contra Mewtwo cuando peleando Mew y Mewtwo congelan a Ash, como Pikachu comienza a llorar y el resto de los Pokémones comienzan a llorar. Y entonces, claro que llega lo que dice Lau, la humanización del animal y conferirle, perdón, darle ciertos, ¿cómo podría llamar? Sentimientos, eso, darle el sentimiento humano. No niego que los animales puedan llegar a sentir algún tipo de, redundante de nuevo, sentimiento por ellos mismos, por sus congéneres o por los humanos, pero ciertamente, como mencionaba Katy respecto a la lealtad de los perros, ciertamente no es como es la de un humano, no es en estricto sentido consciente. Y hacerlo, darle esta humanización a los animales, lo único que hace es precisamente calcar lo que nosotros sentimos en un animal. Y olvidamos que los animales como, no puedo decir que tienen independencia porque no sé independiente realmente sea un animal, no podría decirlo ni asegurarlo, pero sí les estamos dotando de cosas que probablemente son muy ajenos a ellos. Nos mencionan ahorita de Buscando a Nemo, que pues es completamente protagonizada por animales y además peces que no son tan comunes de encontrar. Pero igual reflexiona sobre actitudes humanas, en este caso pues el amor de un padre por su hijo y qué tan dispuesto está a correr un peligro por salvarle y por encontrarlo, ¿no? Entonces es algo muy humano, pero que estamos viendo a través de los ojos de peces y de otras criaturas marinas. Tenemos un saludo de Raúl que nos dice, hola, ¿qué hacen? ¿Un programa o qué hacen? Y eso hacemos. Gracias por escucharnos. Espérame, es que se me fue un poco la onda, pero ahorita que tú estabas hablando quería comentar algo.
Ya. Que también además de reflexionar sobre nosotros y antropomorfizar a los animales, también creo que en la literatura a veces los encontramos para representar nuestros miedos y el miedo a lo desconocido o el miedo a que los animales o la naturaleza se rebelen contra nosotros. Y ya estoy pensando en los dinosaurios, por ejemplo, en Jurassic Park, los pájaros con Hitchcock, tantas películas de tiburones, de arañas, de pirañas, serpientes, y el pensar en los animales, sobre todo muchísimos y como que se organizan para de algún modo ir en nuestra contra y se vuelven los enemigos. Y ahí ya no los antropomorfizamos, ya no los humanizamos, sino que son un enemigo a vencer, un obstáculo, algo de lo que hay que sobrevivir. Y bueno, seguimos hablando sobre la humanidad, pero ahora el animal toma ese simbolismo ya de no reflejar cómo somos nosotros, sino algo completamente ajeno. Y ahí es cuando los tratamos más como animales y la parte de lo salvaje y de la bestia y lo monstruoso que puede haber en la naturaleza. Incluso a veces se utiliza para también reflexionar sobre qué tan monstruosos podemos ser nosotros los seres humanos, ¿no? Y a veces, pues, la naturaleza se revela justamente porque nosotros hicimos algo, ¿no? Con Jurassic Park, pues los humanos jugaron a ser Dios y trajeron a los dinosaurios de vuelta y pues ahora los animales, los dinosaurios se rebelan contra nosotros, ¿no? Tenemos otro saludo de Sara Cruz, Oli, y Raúl Montes nos dice que mi Pokémon favorito es Feraligator. Ese no lo ubico. Y yo tengo una duda, estoy casi segura, a ver si tú sabes, Ginny, los Pokémones reemplazan a los animales, ¿verdad? O sea, en este universo no existen animales como vacas, gatos, sino que son Pokémones. He estado mucho respecto a eso del mundo Pokémon, porque claramente sí no vemos animales y de hecho es muy curioso porque hay un capítulo en especial en el que están comiendo, creo que en un restaurante, algo están, la verdad no tengo como muy presente el título, pero sí parece como que están en un restaurante y te preguntas por qué los Pokémon están comiendo croquetas de perro y los humanos están comiendo carne. ¿De dónde sale la carne si pues no hemos visto una vaca, un borrego, nada? Y pues entre las muchas teorías que existen está básicamente eso, precisamente que los humanos comen Pokémones porque es lo que hay. Dentro de toda la mitología Pokémon hay un dios, Arceus, que es el dios Pokémon, y están el Pokémon singular, que es Mew, que es como el eslabón perdido de todos los Pokémones, y como ciertas cosillas, pero nunca te dicen que haya animales, llamémosle normales, dentro de la franquicia. De hecho, cuando montan un caballo para carreras, montan un Rapidash, no un caballo normal, o sea, un Rapidash. Y es ahí cuando entra justamente, si se comen los Pokémon, en este momento nadie dentro de ni el anime, ni el manga, ni los desarrolladores de juegos han dicho que haya animales, insisto, normales. Entonces todos caemos en cuenta en que sí, en efecto, lo que comen son Pokémones. Y retomo un poco lo que decías respecto al miedo de los... O sea, cuando no humanizan para hacerte empático con ciertas situaciones, como con Nemo, por ejemplo, el animal termina siendo su naturaleza, ¿no? Entiéndase en cosas como Jurassic Park, en 80 secuelas de Anaconda, en las mismas secuelas de Tiburón. Y entonces caemos en cuenta de que ciertamente los humanos tendemos a, no voy a decir que tener miedo, pero sí tendemos a querer entender a los animales con nuestras propias leyes, porque sí nos gustan mucho los osos polares, por poner un ejemplo, ¿no? Como, ay, los osos polares preciosos, me encantan los osos,
Pero cuando ven un documental de cómo es realmente la naturaleza del oso polar y cómo no tiene empacho en partir por la mitad a una foca, el oso polar ya no es tan lindo como lo creemos. Ya no es el oso apapachable al que queremos y que queremos tener de mascota, porque la naturaleza del oso polar es esa, partir una foca por la mitad. Y es ahí cuando caemos en lo que hemos repetido todo el tiempo, la humanización de darle al animal lo que queremos como humanos y no lo que realmente son. Cuando llega a suceder es solo para sembrar terror en los seres humanos. Y creo que Lau quería decir algo, le cedo la palabra a Laura. Ok, pues me gustaría hablar igual del aspecto simbólico del que hablaba Glynn y decir, bueno, insistir en que creo que ha habido una evolución en la forma en la que nos estamos relacionando con los animales presente en la literatura. En primer, como lo mencionaba desde el principio, creo que en un principio, en la antigüedad, en la Edad Media, hay obras que hablan de los animales, pero meramente desde la distancia y la descripción, e incluso como deidades, como ya lo vimos en Mesoamérica, la presencia de animales, del jaguar, de la serpiente, como deidades. Y también como en la distancia, y de ahí pues ya nos vamos a la etapa en donde ya ahondamos mucho, que es la relación que tenemos con los animales, ¿no? Siempre vamos a poner de personaje un animal en función de la relación que tienen con nosotros. Pero creo que ha habido una evolución en este aspecto y tal vez apenas está empezando y de pronto lo vamos a ver más adelante. Y lo digo, yo no sé mucho realmente del mundo Pokémon, pero sí se me hizo muy interesante todo lo que ustedes dijeron. Y una de las cosas donde, por ejemplo, tú hiciste mucho énfasis, Ginny, fue de si se los comían o no se los comían. Y a partir de esto se me vino a la idea, a la mente una película en donde el protagonista es una cerdita, pero ya ahí abordan un tema que creo que es un tema actual y me parece que es como el inicio de cómo vamos a empezar a ver la presencia de los animales ya más adelante. Va a cambiar, yo creo, un poco la relación, que es la de Okja, me parece que se llama Okja, la película, de Bong Joon-ho, y él aborda un tema muy interesante porque se supone que es una sociedad distópica donde está muy fuerte el movimiento de pues la protección animal, pero al mismo tiempo pues se enfrentan a un problema que de hecho en la humanidad nos vamos a enfrentar en poco tiempo, que es que hay que alimentar a la población y no se tienen suficientes recursos, no hay suficientes animales para alimentar a la población. Entonces lo que pasa es que hay una como fábrica y empiezan a engordar, pues, cerdos, ¿no? Pero de manera gigante, o sea, de verdad, como un cerdo llega a crecer como del tamaño de un elefante. Entonces, Okja se la dan a cuidar en un concurso a una niña, ella se encariña con ella y entonces ya es adulta y llega el momento en el que la tienen que matar y pues, para alimentar, para seguir el ciclo de vida humano, ¿no? Para satisfacer las necesidades humanas, pero ya no surge todo un movimiento de no sé si realmente de pues de protección animal y entonces la salvan, ¿no? Y esa película se me hace muy emblemática de nuestro momento actual y de lo que vamos a empezar a vivir, porque ahorita, no sé, somos 7,000 millones y en pocos años seremos 10,000 millones y va a haber una alta demanda de alimento y bueno, ya estamos empezando a ver también un gran movimiento de personas veganas y demás y me parece que también en ese sentido va a ir evolucionando la literatura. Ese era mi gran paréntesis. Y ya por otra parte quiero hablar del simbolismo de los animales. Siempre los animales en función de cómo nos estamos explicando nosotros a nosotros mismos. Y me gusta la presencia de los animales como una función simbólica, como ya lo comentaban, el hecho de la serpiente o el hecho de las mariposas amarillas es como inusual, es algo que rompe con el esquema de lo que por lo menos
Latinoamérica tal vez no se nos haga tan extraño, ¿no? Pero me imagino que en otras partes del mundo, en otras culturas, sí es extraño que haya un personaje al cual lo persiguen las mariposas amarillas. Y digamos esto como un simbolismo benigno, no podría decir bien cuál, pero benigno. Sin embargo, también hay presencia de animales como un presagio de mal agüero, ¿no? Y yo creo que más allá de la literatura, todos nosotros somos como latinoamericanos, como mexicanos, siempre ver a un pájaro negro. Por ejemplo, en mi casa está hasta abajo de un edificio y entonces como 3 veces han aparecido mariposas negras muy grandes, ¿no? Así como de este tamaño. Y yo, pues, no sé, o sea, sí se me hace raro, pero no se me hace algo por lo cual me tenga que alarmar. Y sin embargo, pues, mmm, platicándolo, pues, o leyendo por Google y así, pues supe que significa como un mal presagio, ¿no? Y el uso de los animales en la literatura también como un mal presagio, ¿no? ¿Qué pasa si tú pones un pájaro negro que, o sea, sin querer, ¿no? Pasa cerca, un gato negro, ¿no? Que es el típico. Tú vas corriendo a tu trabajo y ves un gato negro y ya ahí dice mucho. No tienes que decir que el tipo va a tener mala suerte. Ya estás dando un indicio de lo que va a suceder. Y ya, no sé ustedes. Hay algunos comentarios. Hay varios relacionados sobre Pokémon. Eh, que no existen animales, nos dice Raúl Montes. Y Omar dice que solamente el buey de Ash Ketchum. Yo no lo ubico, pero ahí hay un ejemplo como de un animal normal. Y Raúl dice que también hay una teoría que dice que los humanos en este universo también son Pokémones, pero de tipo psíquico. Eso está muy interesante, nunca lo había oído, pero está muy interesante que en el mundo Pokémon todos son Pokémon. Un saludo de Pavel Jiménez. Saludos, Kat. Tenía mucho que no veía un directo. Un abrazo. Gracias. Un abrazo también para ti. Y estaba pensando ahorita en Tierra de Osos, que es una película interesante en relación a lo que hemos platicado, porque creo que es una obra que plantea a los animales desde el lado salvaje y animales y desde el lado humano y la humanización y la empatía y demás. Y como dice Lau, que se utilizan además los animales como un recurso narrativo o simbólico. En esta película, pues al inicio el oso es visto completamente como algo salvaje, como algo que no razona, que solo actúa por instinto y que tiene un instinto asesino. Entonces, cuando muere el hermano del protagonista, él busca venganza contra el oso. Y al conseguir su venganza, él por espíritus, que además también los espíritus toman forma de animales, lo transforman a él en un oso. Y ahí pasan dos cosas muy interesantes visualmente en la película. Una es que cuando estamos en la primera parte en la que el protagonista pues es humano, la pantalla está como cuadrada, como en películas viejitas, y cuando él se convierte en oso, se amplía, como significando que su visión se va a ampliar. Y también los ojos de los animales al inicio son dibujados casi sin que se vea la esclerótida, la parte blanca del ojo. Se ven muy negros, muy animales como son en la vida real. Y cuando él es convertido en un oso, todos los animales pasan a tener ojos humanos y se ve muy claramente la esclerótida muy grande, la parte blanca. Entonces el convertido en oso ahora puede reflexionar sobre ellos, pero sin duda de lo que estábamos hablando, pues lo humanizan, ¿no? Y ve que los osos se comportan o tienen cosas muy parecidas a los humanos y bueno, la osa que causó la muerte de su hermano, pues no lo hizo por ser asesina, sino porque protegía a su cría, ¿no? Y creo que esta es una obra interesante justo por eso, porque reflexiona respecto a los animales desde las dos partes, la parte animal y salvaje y la parte
más humanizada. Algo más quería comentar, no me puedo acordar. De la figura del cambiante, no hemos hablado sobre los cambiantes, los nahuales, los cambiapieles, las figuras de los humanos que tienen un espíritu guía animal o que pueden transformarse en animales. Y también casi siempre en esto, incluso con el Patronus en Harry Potter, el animal en el que se convierte o que lo simboliza representa algún aspecto de esa persona, justamente porque a ciertos animales les otorgamos ciertas características o ciertos símbolos, y el zorro es astuto, el perro es leal, el búho es sabio, etcétera, ¿no? Y bueno, ahí ya les cedo la palabra a ustedes, chicas, no sé quién quiera continuar, si alguna quiere mencionar algo sobre la figura de los cambiantes o incluso de los hombres lobo. Sí, me gustó que mencionaras a Harry Potter porque hay dos cosas importantes sobre las que me gustaría platicar sobre Harry Potter. En Harry Potter los animales tienen dos simbolismos muy importantes. Los dos van como de la mano, sin embargo, son un poco diferentes. Tenemos la figura del animago, que es lo que mencionas, el cambiapiel, que es el mago que puede transformarse en un animal. El animal va a tomar las características, como bien mencionaste, Kat, de ciertos animales que empatan más en su personalidad. Veamos, pienso en los merodeadores. Colagusano se transforma en una rata, por lo que sí, ¿no? O sea, el asco que puede provocar en la mayoría de las personas y todo lo que hizo Colagusano en torno a la familia de Harry Potter, porque al final del día, pues es él quien entrega a la familia. Spoiler alert, perdón. Y Sirius y James se transforman en animales poco más. Sirius es un perro gigante que podríamos como decir que es como un guardián, que Sirius era como el guardián de sus amigos y James tiende a tener esta cornamenta al transformarse en un ciervo, como diciéndote que la personalidad de James es que siempre va a defenderse, porque al final los eh, cuernos del ciervo, perdón, los cuernos del ciervo le sirven para demostrar su valor frente a otros ciervos machos y en este sentido James sí pretende, bueno, Rowling pretende decirte que James va a pelearse y va a ganar porque está en su naturaleza y por eso es que se transforma en esto. Pero si vamos a otros personajes que también son animagos, que son conocidos dentro de la saga, pues tenemos a la profesora McGonagall que se transforma en un gato y que el gato pues simboliza entre muchas otras cosas astucia, ¿no? Que la maestra es muy astuta y tiene como esta característica de lo que es un gato. Y tenemos a Rita Skeeter que se transforma en un escarabajo, que por la naturaleza de Skeeter, que es tan chismosa y que es como la Patty Chapoy de Harry Potter, obviamente le conviene ser como chiquita y pasar desapercibida, aunque le guste ser admirada. Definitivamente su trabajo es que no la vean, porque insisto, es como la Patty Chapoy de Harry Potter, entonces los paparazzis quieren que no la vean, y es así como consigue muchas notas la señora Rita Skeeter. Por un lado tenemos esa parte de los cambiantes, de la cambiaforma en Harry Potter, y por otro tenemos una cosa que a mí me parece bastante interesante porque no es propio de Harry Potter, porque en realidad nada es propio de Harry Potter, pero tenemos los patronus, que también representan la forma animal del alma del humano. No todos los humanos en la saga de Harry Potter tienen la posibilidad de convertirse en animagos. Tampoco todos tienen la posibilidad de crear un patronus, pero son más aquellos que pueden crear su patronus que quienes pueden volverse animagos. Y lo interesante de los patronus es que en muchas tenemos lo que es el animal espiritual. En México, por ejemplo, tenemos lo que es el nahual, que dependiendo de la zona a la que vayas,
se le llama o nahual o de alguna otra forma, que por el momento no logro recordar otra forma. Y existen como dos variantes, que es tú te puedes transformar en tu nahual o tu nahual es tu animal de protección, que es un poco lo que sucede con los patronus. Tu animal es tu patronus es el que te va a proteger de ciertas cosas. Justamente es lo que sucede en México. Y no solo en México, pasa en otras culturas, en culturas sobre todo de la Polinesia del Pacífico, encontramos que muchas personas tienen un animal espiritual. Y no voy a decir que se encomiendan y le rezan y todo, porque no los ven como dioses, sino justamente como el animal que les va a acompañar durante toda su vida. Incluso el ejemplo que se me viene más rápido a la cabeza es un poco el ejemplo de Moana, en el que la abuela le dice a Moana que cuando ella muera reencarnará en una mantarraya, y si no, se equivocó de tatuaje. Es un poco como ese sentido, el que el animal también se toca dentro de la literatura, porque solo es como tu compañero, el protagonista de algo, sino también tu protector, que es algo de lo que no habíamos hablado. El animal como protector del humano. Y al final del día volvemos a lo que habíamos estado diciendo. O es un animal humanizado con sentimientos y razonamiento humano, o es el animal que le va a atacar, pero encontramos entonces una tercera vertiente que es el animal que le va a proteger y va a estar al servicio del ser humano, no como, no como una, no como servicio como tal, no volvemos al ejemplo del burro, que es animal de carga y que solo sirve para que cargue cosas, no, más bien me refiero a justamente ser el protector y su servicio es ese, protegerte. Recuerden que una de las muchas leyendas que hay en México es que tenías que tener un perro que te ayudara a cruzar el Mictlán. Entonces, esa parte de tener un perro, tratarlo bien y encontrarte con tu animal, con tu perro a lo largo de tu vida, te ayudaría a llegar al Mictlán. Lo mismo podemos encontrarnos en la mitología egipcia, en la mitología griega, en la mitología romana, en muchas perdón, panteones, panteones de dioses, y entre las muchas leyendas siempre está el hecho de que tienes que tener y de estar en paz con tu animal, porque ese animal es el que te va a llevar a la vida después de la muerte. No a la vida después de la muerte como lo entendemos en la concepción judeocristiana, sino en la concepción de ya te moriste y para llegar a el lugar que te corresponde después de morir, tienes que tener a este animal. Y eso es a lo que eso es lo que nos hacía falta como hablar, como el animal guía o animal protector que está dentro de cada uno de nosotros, que les digo, hay en muchas culturas, no solo en México y no solo en la mitología antigua, es algo muy común. Sí, justamente también, como en el principio mencionábamos, justo los animales como que empiezan a dar como explicación a nuestra existencia y de ahí, justo de lo que tú mencionas, la presencia de los animales también relacionadas con nosotros en nuestra personalidad. Por ejemplo, el calendario chino, los animales del calendario chino o incluso del calendario azteca, ¿no? Y que si tú naciste en ciertas fechas, entonces tu animal guía, como tú lo mencionas, es tal, ¿no? Este año es que el del buey, ¿no? Este año es el del buey en el calendario chino. Apenas acaba de pasar, ¿no? No sé, pero el chiste es que, pero todas esas características que les atribuyen y cómo, pues muy parecido a los horóscopos, que si tú eres o tal cual así, que si tú eres buey, pues eres una persona, no sé, valiente. La verdad no sé cuáles son las características, pero esto me parece muy interesante. O también asociar la figura totémica de los animales, como el elefante se asocia a la sabiduría, el jaguar, sobre todo en Mesoamérica, se asocia a la valentía, y bueno, así infinidad de animales, de lo cual, tal, no sé,
No sé, Glingwen, si tú quieras comentar algo al respecto. Pues ya hemos comentado algunos ejemplos, pero sí, generalmente los animales pues representan algo o son utilizados para acotarnos algo más sobre los personajes de alguna historia, el que aparezcan o que sean representados por, o que su animal guía sea este o sea su favorito, determinado animal, nos ayuda a construir al personaje humano, nos dice cosas sobre él, ¿no? Como mencionaba Ginny, pues con la gusano el hecho de que se convierta en una rata, que es un animal mucho más pequeño que sus compañeros, ya ahí visualmente ya lo está separando, porque sus amigos son un lobo, un perro y un ciervo, animales más o menos de tamaño similar, y él es una rata, algo muy chiquitito, entonces como que se pierde entre ellos y además la rata está relacionado pues a lo rastrero, a lo malo. No lo hemos comentado, pero hay muchísimas historias, sobre todo pues en Disney y en películas animadas, en la que tenemos roedores y los ratones o los hámsters suelen ser representados como los buenos o seres más humanos, más empáticos, y las ratas como más salvajes, más malvadas, y a veces son los enemigos, como en Policías y Ratones o El Gran Ratón Detective. Todos son ratones, y Ratigan, que es como una contraparte o una representación de Moriarty, y Basil es de Sherlock Holmes. Él es una rata y es el villano, y además le ofende, se enoja muchísimo que le digan que es una rata. Él quiere hacerse pasar por un ratón, y cuando llega un momento del enfrentamiento con Basil, deja de fingirse ratón y se convierte totalmente en una rata y se convierte toda en la parte salvaje. Y estaba recordando algunos otros ejemplos que quería comentar por lo curiosos. Una es el mundo de Avatar. No sé si ustedes, chicas, conozcan Avatar, la leyenda de Aang o la leyenda de Korra. Seguramente quienes nos escuchan, pues habrá varios que. Pero aquí pasa algo curioso como sucede en Pokémon. Los animales son reemplazados por otros animales. En Avatar ocurre que tenemos animales quimeras, animales mezclados. Entonces tenemos patos tortuga, tenemos pingüinos, y se les llama pingüinos, pero tienen tres pares de alas. O hay rinocerontes, pero no son como nuestros rinocerontes, se ven diferentes. O hay monturas, animales de carga, que son como lagartijas gigantescas. Y cuando aparecen animales normales, animales de nuestro mundo, son vistos como algo extraño. Entonces, esto lo utilizan de manera narrativa como un recurso o cómico o para mostrar, diferenciar el mundo espiritual del mundo material. Hay, por ejemplo, un momento en el que conocen a un rey que tiene un oso y dicen, ¿qué es? ¿Un oso tortuga? No. ¿Un oso ornitorrinco? No. ¿Un oso perro? No. Solo es un oso. ¡Qué ciudad tan más rara! Les parece muy extraño encontrar un animal que no es una quimera o que tenga características raras. Y a veces son mostrados otros animales como unos zorros en el episodio de la biblioteca, que son zorros normales, pero son zorros espirituales, no son del mundo natural, del mundo material en el que está situada la historia. Entonces ahí es un recurso como muy interesante, que no he visto en otra obra, porque en obras de fantasía pues es común que tengamos animales normales y animales fantásticos, como unicornios, dragones, hipogrifos, etcétera. Pero animales mezclados es algo muy raro, ¿no? Excepto, claro, del ejemplo que ya mencionamos de Pokémon, en el que los Pokémones reemplazan a los animales. Y también quería comentar sobre dos obras que son muy parecidas y justamente se les compara muchísimo, que es Utopia, que tú ya mencionaste, Ginny, y Beastars, que es un manga y anime reciente que se ha puesto de moda, que tratan temas muy similares, pero desde perspectivas muy diferentes. Zootopia, pues es una película de Disney y trata mucho sobre la discriminación, pero es un mundo en el que todos los animales son mamíferos. Y es muy interesante porque todo el mundo está construido considerando las diferentes estaturas y necesidades de los animales. Entonces parece
un mundo muy inclusivo, pero es una historia que habla de la discriminación hacia los depredadores, porque conviven presas y depredadores, y sobre todo eso va a tratar la historia. Pero nunca nos responden algunas preguntas, como ¿dónde están otro tipo de animales que no son mamíferos? ¿Dónde están las aves, los reptiles, los peces? No recuerdo si se llegan a ver peces o insectos. Y también no nos responde la pregunta de qué es lo que comen. Sí, se trata mucho de que los depredadores pueden atacar a las presas, pero no nos dicen en esta sociedad muy civilizada en la que conviven qué es lo que comen los depredadores. Si comen carne de soya artificial o se están volviendo herbívoros, qué es lo que está pasando, ¿no? Y Beastars sí responde esa pregunta, porque Beastars tiene otro público objetivo, no es una historia familiar, es completamente para adultos. Y también trata la discriminación, pero reflexiona mucho sobre la humanidad, tratando de retratar lo salvaje de los humanos, aunque también los humaniza y el dibujo es muy antropomorfizado. Aquí hay animales de todo tipo, conviven aves con reptiles. Aquí no hay la diferencia de tamaños, casi todos tienen como el mismo tamaño, pero sí reflexiona mucho o trata mucho de qué es lo que pasa con las presas y los depredadores. En este mundo, los carnívoros tienen que tomar dietas herbívoras o a base de soya, a base de sustitutos de la carne. Pero existe un mercado negro de la carne y se vuelve muy turbio porque hay animales que están dispuestos a cambio de dinero, dejarse que les coman un dedo, un brazo, animales que son asesinados para ser vendidos ahí como carne, o animales que están a morir a cambio de que sus familias reciban algo para ser comidos, y todo eso se está dando en ese mercado negro del que todos saben, pero nadie habla. Y son aspectos muy interesantes, son unas obras pues muy similares, pero que tratan cosas muy opuestas. Y bueno, Beastars ahorita está saliendo su segunda temporada, entonces por eso me acordé, porque ahorita está como de moda. Y les regreso la palabra a ustedes. Y hay algo último que quisiera comentar, pero dejo que ustedes hablen primero. Bueno, a mí me gustaría, ya que como tomé el tema de las ratas, a mi cabeza vienen dos obras muy importantes de la cultura pop en el mundo, protagonizadas por ratas. Por un lado tenemos Stuart Little y por el otro Ratatouille. Eh, en Stuart Little la cosa es, el protagonista es una rata, pero no es la rata de alcantarilla que conocemos y que llegamos a ver en el centro histórico de la Ciudad de México. Es un ratón blanco, que es de los roedores, después de los hámsters, los más solicitados como mascotas, porque incluso se les relaciona con su inteligencia porque son utilizados en laboratorios para detectar ciertas cosas. Y la rata, perdón, el ratón blanco, que es Stuart, pues te hace sentir empatía con él. Por otro lado, en Ratatouille tenemos a Remy, y Remy es completamente una rata de alcantarilla. De hecho, lo persiguen, no solo por el hecho de ser ratón, sino por el hecho de ser una rata, que era lo que mencionabas con respecto a Colagusano. Colagusano es una rata, no es un ratón. Y aunque me digan que son iguales, pues la verdad es que en estricto sentido no son iguales, son completamente diferentes, no solo por el ambiente en el que viven, sino también por el tratamiento que le damos los humanos. Es mucho más fácil que sintamos la necesidad o las ganas de tener a una rata blanca como nuestra mascota que tener a una rata que encontramos en la alcantarilla. Y es lo que sucede con Remy y todo su clan de familia, porque la gente huye de ellos, no los quiere tener cerca. Y eso me lleva a otra obra de la literatura. Bueno, no es una literatura, es más bien una obra clásica de Tchaikovsky,
que es el ballet del Cascanueces, en el que el único animal que aparece a lo largo de toda la obra es el rey ratón y sus ratones. Y volvemos a lo que habíamos dicho sobre la maldad, ¿no? Pudiendo haber elegido cualquier otro tipo de animal, cualquier otro simbolismo, eligieron los ratones para volverlos los enemigos de Clara, porque representa esta onda, como bien decía Glingwen, de un animal rastrero, un animal que podríamos llamar ponzoñoso, algo con lo que no queremos lidiar en nuestras casas, que creo, a menos de que esté siendo anacrónica, que es probable, que en el siglo en el que se inventó y se escribió tanto el ballet como la música, la gente no quería tener ratones en su casa, porque eso entonces significaba descuido, como lo significa ahora una persona que dice abiertamente haber tenido una rata en su casa, es vista como alguien descuidado, incluso podríamos decir que alguien sucio, por lo que significa tener una rata en tu casa. Y me parecía curioso justamente el hecho de que dentro de este ballet sí hay otro animal que es un reno que tira pero únicamente se utiliza como eso, como un animal de carga que jala el trineo y hasta ahí. Quien tiene protagonismo son los ratones y la rata y el rey ratón, son los únicos. Y lo que hacen es precisamente ser el enemigo protagonista. Y en general creo que es lo que aprendemos de este programa. Y ya con esto cierro mi participación. Hay animales que pueden ser protagonistas de historias, pero siempre y cuando sean acorde a lo que el humano ha pensado, de es bonito, es abrazable, sí puede ser tierno, sí le podemos dar este sentido de eh, cercanía con el humano, que no todos los animales tienen, que no todos podemos, no todos los animales, sí eso, no todos los animales pueden tener este acercamiento con el ser humano y quienes lo han intentado se ha logrado, pero sí le han dado matices. Vuelvo a la diferencia entre Remy y Stuart Little. Aunque los dos son roedores, sus especies son completamente diferentes y aunque empatizas con ambos, sí es más fácil hacerte amigo de Stuart Little porque es blanco y una rata, perdón, no es un ratón, y con Remy, aunque terminas queriéndole y terminas creyendo la anécdota que te está vendiendo Ratatouille, definitivamente no te haces tan, no te acercas tanto, sobre todo por el contexto en el que te lo venden, en el que es una rata cocinando, que eso repele un poco a la humanidad, por lo que les comentaba, las ratas son animales sucios. Y ya yo con esto cierro, le cedo la palabra a Lau, que creo que quería hablar. Pues nada, continuar con este tema y también, por ejemplo, también históricamente cómo algunos animales quedan estigmatizados. Si de por sí, como tú mencionas, las ratas las asociamos con algo sucio, algo antihigiénico, y bueno, por lo menos a mí la verdad es que no hay animal que me dé más miedo que las ratas. No le tengo miedo a casi nada, pero a las ratas sí, y sin embargo un día, por ejemplo, una amiga me platicó que ella un día vio un ratón, un roedor de alcantarilla, moribundo, y lo alzó y lo rescató y se me hizo pues muy admirable porque realmente a mí me da mucho miedo. Pero fuera de eso, también las ratas, los roedores han quedado estigmatizados ahora que estamos en pandemia a raíz de la peste, porque pues siempre las ratas fueron, históricamente creímos que las ratas fueron las culpables de haber ocasionado una peste, la peste negra, ¿no? Y en el caso actual, pues van de por sí en los murciélagos era algo que realmente yo no lo asocio con algo bonito, yo creo que la mayoría no lo asociamos con algo abrazable, como tú mencionas, y sin ahorita en este momento, pues creo que pocos queremos a un murciélago cerca y tal vez se van a seguir, si se llega a hablar de murciélagos, pues no se va a hablar de una forma agradable. Pero, bueno, lo que también quería llegar es,
ciertamente hay animales que prototípicamente los conocemos como indeseables, por llamarlos de algún modo, pero también textos que de pronto le dan la vuelta a este tipo de, de características. Y lo menciono por dos textos fundamentales o tres. Por ejemplo, si yo les pregunto qué piensan de un gato blanco, ¿no? O sea, un gato negro de alguna manera está ya como una imagen inconsciente. Pero un gato blanco, pues creo que lo asociamos con algo, pues lindo, ¿no? Acariciable y etcétera, ¿no? Y lo mismo pasa con los conejos, ¿no? Los conejos blancos los asociamos con algo lindo, pero hay también obras que irrumpen con este tipo de imágenes que nos hacemos alrededor de los animales, como tú mencionabas, las ratas, por supuesto, son un animal que no queremos, pero ¿qué pasa si también hay textos que meten a las ratas no como un personaje principal, como es el caso de Stuart Little o Ratatouille, sino simplemente como un elemento simbólico, pero cambiar la historia? Y, por ejemplo, en el vagón, hubo una chava una vez que escribió un texto que no sé si tú te acuerdas, Lingüe, que era de un gato, era como un encuentro entre un chavo y una chava, ¿no? Y llegan a la habitación y pues la chava es delgada, chiquita, y él es grande, atlético, y, y en la habitación hay un gato blanco, lindo, y paseando por la habitación. Y de pronto, pues el desenlace, quizás, digamos, si yo les digo que en esta relación, en este encuentro murió alguien, tal vez o más bien, si alguien salió herido, tal vez lo lógico sea pensar que que fue el hombre, ¿no? Más bien fue la mujer, pero en realidad fue el hombre. Y la forma en la que ella describe el paso del gato es una forma incluso erótica, sus movimientos del gato, cómo va transcurriendo allí por la habitación el gato blanco, y le da la vuelta a la historia porque efectivamente no es la mujer la que termina herida, sino él. Y el gato, de verlo inofensivo, lo asociamos con ella, con su feminidad, y de pronto también terminan siendo ellos los villanos de alguna manera. En este caso, y también hay otra obra, por ejemplo, que entiendo más o menos entiendo por qué está tratada de esta manera, pero Los conejos de Leonora Carrington. La verdad es un libro, es un cuento de miedo, o sea, da miedo, da mucho miedo. Trata de una chava tiene unos vecinos y ve que tienen muchos conejos, ¿no? Y pues como les comentaba, yo creo que asociamos al conejo como algo lindo, ¿no? Claro que si ya son muchos, también te simboliza algo que no está bien. Pero ella quiere investigar qué onda, qué pasa con estos conejos, y se adentra, o sea, como qué pasa en la casa de sus vecinos, y se adentra a la casa, ¿no? Los busca y descubre que los vecinos, aparte de tener muchos conejos, tienen lepra. Y bueno, los conejos, como digamos en Leonora Carrington era pues pintora y escritora surrealista, y me imagino que por eso empieza a hacer como un cambio de la realidad, y entonces los conejos son como seres mutantes, empiezan a mutar, y de manera que el libro te da, que el cuento, o sea, es un cuento de terror, y tú ves conejos, ¿no? Conejos blancos se llama el texto, y tú pensarías que es todo lo contrario, ¿no? Que es algo lindo, pero en realidad es algo tenebroso. Y también esa forma, no me imagino cómo tratar a una rata. Por ejemplo, los chinos a la rata la ven como, se me hace raro, ¿no? Hasta se me hace raro ver cómo que la rata puede ser un animal totémico, un animal de espíritu guía, pero lo es. Y no me imagino una rata simbolizando algo bueno. También habría que explorar cómo podríamos hacer eso desde la literatura. Y no sé, Lynn. Pues creo que de algunas obras que hemos comentado reflejan justamente cómo va cambiando
nuestro pensamiento. Ratatouille indudablemente es una obra que solo puede haberse creado en los años recientes. Es una obra que para nada podría haberse creado en el Renacimiento o en siglos anteriores, mucho menos en la Edad Media, justamente por ser la rata asociada a la peste negra. Y es hasta en estos años en los que empieza a haber como más acción en favor de los animales y de todos los animales. Claro, no completamente porque, por ejemplo, en grupos animalistas pues se protege mucho más a los perros, los gatos, los pandas y los animales bonitos, como dice Ginny, y nadie lucha por el pez borrón, que es el animal más feo que hay, ¿no? Pobre de su madre que lo parió, está horrible. Pero también es un animal que necesita ser protegido, ¿no? A lo mejor, como dice Laura, en el futuro se van a ir reflejando estos cambios y a lo mejor empezaremos a hablar sobre otros animales, ya no los de siempre, o empezaremos a darles otras cualidades, o lo que comentábamos, vamos a empezar a reflexionar, como creo que Beastars ya lo hace un poco, sobre la alimentación de nosotros los humanos de los animales o de los beneficios que nosotros obtenemos de los animales y cómo tratar de cambiarlo. Y bueno, ahora somos más protectores. Y quería mencionar un ejemplo, porque no quiero que se me olvide, porque hemos hablado de pues, los animales como en la mitología, en el simbolismo, usados para representar a los humanos o para representar lo salvaje, lo monstruoso. Y yo quería hablar de cuando los humanos aprovechamos el arte y el hablar de los animales para también ayudar a los animales y para cambiar ciertos pensamientos. Indudablemente después de Ratatouille seguramente no aumentaron las ventas de ratas, pero al menos ya no tantas personas las vieron como algo indeseable, ya empezaron a verlas como algo más agradable o que puede ser algo bonito, ¿no? Y yo quería comentar sobre Terry Pratchett otra vez, pero sobre los orangutanes, que es un animal que, como decía Ginny, pues no son los perros o otros animales que solemos mostrar mucho en la literatura, aunque sí se habla de los monos, como con Tarzán, que no hemos comentado. Pero a él le encantaban los orangutanes de manera personal, era su animal favorito. Entonces buscó representar a este animal dentro de su obra y en el mundo disco hay un personaje que es muy recurrente en varias obras, aunque no protagoniza ninguna, pero lo solemos encontrar en varias novelas, que es el bibliotecario. Es un mago de la Universidad Invisible de Magos que a raíz de tener contacto con el octavo, un libro mágico muy poderoso, queda convertido en un orangután. Pero lo interesante es que a pesar de que los demás magos y otras personas intentan devolverlo a su forma humana, él no quiere, él prefiere quedarse como orangután. Y así se queda, nunca vuelve a ser un humano, se queda como un orangután, sigue trabajando como el bibliotecario de la Universidad Invisible y ahora se comunica a través de OC, como decir ok, pero con dos O's, OC, y algunos personajes logran entenderle y es un personaje que vive varias aventuras, apoya a otros personajes, se vuelve miembro honorario de la Guardia. Entonces es un personaje muy querido por los fans, por los lectores de los libros, pero lo interesante es que como era su animal favorito de Pratchett, al colocarlo y al hacerlo un personaje querible por los lectores, pudo aprovecharlo para ayudar a los orangutanes. Y en muchas acciones que él hizo, buscaba que se donara a la Orangutan Foundation. Entonces, a lo mejor alguna convención o una presentación, las entradas se donaban a la fundación. O hubo un guionista que en vez de cobrar su trabajo por una adaptación, pidió que se donara. O para vender los derechos de una obra, para hacer una radionovela, en vez de eso, que pagaran los derechos, les pidieron que dieran a la Fundación de los Orangutanes. Y pues esta fundación sigue teniendo a Terry Pratchett, a pesar de que él ya falleció, como uno de sus principales benefactores. Y creo que eso es algo muy interesante.
con lo que nos podemos quedar y el público se puede quedar, que también la literatura puede servir para realizar cambios y a lo mejor ahorita que el murciélago está tan estigmatizado y es el culpable de la pandemia, pues a lo mejor en un futuro cambiar las narrativas para convertir al murciélago en algo bueno, ¿no? Como creo que pasó con Ratatouille, aunque no totalmente, pero al menos la rata en ese momento estuvimos dispuestos a aceptar que era el héroe de la historia y que no era el villano, ¿no? Creo que eso es algo que no quería que se me pasara. Y creo que podemos ya ir concluyendo, no sé ustedes con qué quieran finalizar, cuáles serían sus reflexiones finales. Si quieres tú primero, Ginny, y luego Lau. ¿Cuáles serían tus reflexiones finales? Pues nada, solo me gustaría como retomar lo que les había dicho en un principio, que creo que en la literatura los animales pueden ser tres, bueno, no en la literatura únicamente, sino en general en la cultura, los animales solo pueden ser tres cosas. Pueden ser el villano de la historia, el protector o el protagonista que no termina de ser un protagonista, sino que únicamente está utilizado para contarte una historia de alguien más a través de él, como los muchos ejemplos que dimos a lo largo del programa. Y pues eso y lo que se ha venido diciendo gracias a la humanización y la antropomorfización de los animales, que hasta que no encontremos un modo de comunicarnos con ellos y que nos digan cómo se sienten, creo que siempre va viendo depositar sus necesidades en los animales y reflejarlas, que creo que es para lo que va a sonar muy mal, creo que es para lo que sirven los animales dentro de la cultura. Eh, Decir lo que el humano no puede o no quiere por sus propios medios. Y pues no sé qué quiera agregar Lau, que le pasó la batuta. Pues creo que realmente no tengo mucho que agregar, solamente insistir como en esta forma de cómo han sido utilizados los animales en la literatura para explicar nuestra propia existencia. Y la relación que tenemos con los animales ha cambiado a lo largo de todo este tiempo y seguirá cambiando, y es muy interesante ver cómo, cómo, cómo está cambiando, cómo ha cambiado nuestra relación con los animales. Quizá igual que como con las mujeres, por ejemplo, si antes tú veías a un animal, a una persona, pegarle a un personaje, ¿no? A un animal, creo que nadie iba a hacer un escándalo, ¿no? ¿No? Sin embargo, acá, en este momento de la historia, no sé, tal vez vaya a haber un escándalo de un tiempo donde te acusan de maltrato animal, ¿no? Puede pasar, o que estás promoviendo el maltrato animal. Pero son cosas que no vemos tan comunes en este momento de la historia en ese aspecto. Me parece que está transitando hacia otro aspecto. Y por último, pues, no sé, creo que no, hasta ahí, cómo los animales sirven para explicar nuestra propia existencia. Y no sé, antes de que le dé la palabra a Glenwen, también podría ser a ambas, en realidad, preguntarles a ambas. Les mencionaba este ejercicio de la máscara poética, que consiste, pues, en ponerte tú como a adjudicarte la voz de ya sea un objeto de otra persona o de un animal, ¿no? En este caso podría ser de un animal, y sería muy interesante saber qué sentimos desde el punto de vista de una rata o desde el punto de vista de una hormiga o etcétera, ¿no? ¿Cómo podríamos nosotros utilizar la voz poética o la voz narrativa, ya sea cualquiera de las dos, para hablar desde ese punto? Se me hace muy, o sea, es un poco más fácil porque lo tenemos un poco más humanizado, como tú mencionabas desde el principio, a los perros o a los gatos, son nuestro animal de compañía, pero no me imagino qué se siente ser una mosca,
e incluso investigar, o sea, al momento de escribir nuestro texto, investigar las características de los animales, porque en el caso de los peces y Nemo, por ejemplo, el punto es que tienen poca memoria, ¿no? O las moscas viven, no sé, 24 horas. Sería muy interesante saber ese tipo de ejercicios y puede ser un ejercicio y a ver si ahora sí envían textos o no sé. Sí, la convocatoria que lanzamos en el primer capítulo pues quedó desierta. La siguiente propuesta es que escriban sobre los gatos, pero también esta propuesta que está haciendo Laura de la máscara poética, ponernos en la piel de un animal y contar, escribir un poema o contar un relato desde el punto de vista de ese animal y cómo creemos que sería, ¿no? Y bueno, si no son perros o no son gatos, y si es un animal más peculiar, pues sería muy interesante. Aunque también pues se puede hacer los dos y que hagan una máscara poética de los gatos, ya pues sería doble, ¿no? El propósito. Propuesta de la convocatoria, pues vamos a ver cómo responden, porque tampoco, no queremos que nadie participe, pero tampoco queremos llenarnos de demasiados textos y que no podemos ni siquiera leerlos todos. Entonces lo proponemos para el siguiente episodio, que nos envíen textos a nuestro correo, que es cafedeficción@gmail.com, ya sea una máscara poética con cualquier animal o un texto sobre gatos, y seleccionaremos uno para leerlo en el siguiente programa. No sé si, Ginny, si tú quieres comentar algo. No. Ok, y yo solo quería mencionar ahorita que tú lo comentaste, Lau, de cómo vemos No, en la pues literatura por fuera. ya creo que se cerró todo el tema. Okay. ¿Cómo hemos cambiado y ahora somos más protectores de los animales? Y antes, pues como un poco que nos valía o nos veíamos mucho más superiores que ellos. Y ahora eso ha cambiado. Estoy recordando dos recursos narrativos que se utilizan principalmente en el cine y en las series de televisión, pero también aplica para los libros, que son salvar al gato y patear al perro. Y no necesariamente tiene que ser salvar tal cual a un gato o tal cual patear a un perro, pero son dos formas de mostrar cuál es el personaje bueno o con el que queremos que el lector o el espectador empatice y cuál es el personaje que queremos crear rechazo. Entonces hacemos una situación en la que un personaje salve a un gato. Puede ser tal cual, salvar un gato, o hacer otra acción benéfica, ¿no? Ayudar a un niño, ayudar a un anciano, y entonces sobre todo si es un personaje que hemos mostrado como muy rudo o de pocos sentimientos, cuando creamos una situación así en la que ayuda a alguien más, que puede ser un animal, entonces se convierte ya en un personaje bueno ante nuestros ojos. Y el inverso es patear al perro, que tal vez a lo mejor sí patea o maltrata o lastima o mata a algún animal o a otro ser, y esto es una forma en la que el autor crea rechazo hacia ese personaje y mostrarnos que este es nuestro villano. Si el personaje mata a un perrito, como por ejemplo acaba de pasar recientemente con WandaVision, con el personaje de Agnes, que era un personaje que le gustaba mucho a la gente, y cuando se reveló que era la gran bruja y que es una antagonista, pues la pusieron en sus propias palabras que ella había matado a un perrito. Entonces, aunque sigue teniendo fans, aunque a mucha gente le gustó la canción que tuvo en el episodio, generó mucho rechazo por haber matado al perrito. Y en el episodio reciente, ese no es spoiler, apretó a un pajarito. Entonces también en muchas reseñas que he visto sobre el episodio, eso ha generado mucho rechazo sobre el personaje, el hecho de maltratar a algún animal.
Y a la inversa, cuando vemos a un personaje que ayuda a un animal, a nuestros ojos se vuelve bueno. Y así, por ejemplo, podríamos hacer que un villano sea un poco más comprensible para nosotros o empaticemos más. Si aunque haga cosas horribles, en algún momento apoya a un animalito, entonces ahí ya lo volvemos en un personaje mucho más complejo y es algo muy interesante. Bueno, no sé si ustedes, chicas, quieren comentar algo. Si no, pues aquí terminaría este episodio. Nos vemos dentro de 2 sábados, que sería ya marzo, no sé contar, marzo 13 a las 7, si no tenemos problemas técnicos, para hablar ahora sí de lleno sobre los gatos. En este programa los mencionamos un poquito, pero tratamos de no hablar mucho sobre ellos, porque los gatos no solo son reyes del internet, también en la poesía y en la narrativa y en películas y en obras tienen como un papel muy especial y a veces no coincide totalmente con lo que hemos hablado sobre los animales en general. Los gatos son como algo mucho más especial, muy particular, entonces por eso creemos que merecen su propio programa. Entonces, chicas, no sé si quieran comentar algo o con esto nos despedimos. Nada, muchas gracias. Adiós. Gracias a todos por escucharnos, a Pavel, a Pues muchas Silvia, a gracias Omar, por Raúl, vernos. Nos vemos. Sara, Rulfino y Mike, y bueno, los que no hayan comentado, pero nos vieron o que lo van a ver ya no en vivo, sino que queda guardado en nuestro Facebook. Pues muchas gracias por vernos, mándenos todos sus comentarios, sugerencias, temas que quieran que abordemos y síganos en nuestras redes sociales, estamos en Instagram y en Twitter, además de aquí en Facebook, en todos como Café de Ficción. Y nuestras redes personales, a mí me encuentran como Glingwen en todas partes, menos en Instagram, que estoy como galo.caterine. Y si ustedes quieren dar sus redes sociales personales. En Pues todas estoy como Jin y guión bajo. Fácil. yo también como en todas estoy como Itzel Domar, así junto. Y ya, muchas gracias Pues a todos. síganos. Gracias a todos y nos vemos en 2 semanas a esta misma hora y por este mismo canal. Bye, bye. Bye.